Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, convivir o estar conectados los hermanos juntos en armonía. ¿Quién dijo que solo podemos estar juntos presencialmente? Nuestros móviles, tablets y ordenadores nos permiten estar cerca de los nuestros sin estarlo. Cada miércoles nos reunimos para hablar sobre temas importantes, para exponer nuestros puntos de vista y para aprender y crecer más espiritualmente. Te invitamos a convivir unidos en armonía cada miércoles a las 8:15 a través de Zoom. Te esperamos. ...2020 es un año especial. El Ministerio de Conquistadores celebra sus 70 años. 70 años de impacto juvenil mundial. 70 años de alcance juvenil en la comunidad. 70 años de conquistadores entregando sus vidas a Cristo. El 19 de septiembre del año 2020, usa tu uniforme y celebra con nosotros. En este día, los jóvenes alrededor del mundo demostrarán sus habilidades de liderazgo en sus iglesias locales. Recuerda, somos conquistadores fuertes y nosotros fuimos llamados a ser restaurados, reunidos y reconciliados con Él. Entra en tu plataforma de contenidos adventistas. Accede de manera fácil y disfruta de la sección infantil, con canciones y vídeos educativos para los más pequeños. Encuentra música variada con grupos de adoración de todo el mundo. Aprende con documentales sobre naturaleza e historia desde una perspectiva cristiana. Descubre series, películas, testimonios, estudios bíblicos y programas de salud, familia y estilo de vida. Cada semana, nuevos contenidos seleccionados para ti, desde donde quieras y cuando quieras, en tu móvil, ordenador o tablet. Descárgate la aplicación o entra en hubmedia.es, tu televisión a la carta para toda la familia. Más cerca, más misión, más esperanza. Era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo creado vino a existir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo.
y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo creado vino a existir. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo. El Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad pudimos ver su gloria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra, el Verbo. El Verbo. Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. Hoy en día estamos con la pandemia un poco preocupados. ¿Qué puede pasar con nuestro dinero? Si tenemos propiedades. Pero mirad, hay un texto en Consejos sobre Mayordomía, en la página 45, que nos da mucho aliento, que dice así: ¿queréis aseguraros vuestras propiedades? Colocarlas en las manos que llevan las marcas de los clavos de la crucifixión. Retenerlo todo en vuestra posesión y será para vuestra pérdida eterna. Dadlo a Dios, y a partir de ese momento llevará su marca. Quedará sellada con su inmutabilidad. ¿Queréis gozar de vuestros bienes? Entonces utilizadlos para bendecir a los que sufren. ¿Queréis aumentar vuestras posesiones? Nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice esto: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Ahora os invito a que todos juntos oremos por las ofrendas y diezmos de nuestra iglesia, y también para que el Señor nos ayude en el día a día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este sábado que nos das. Señor, te pido que todo se recoja para la iglesia, Señor, sea para tu honra, y que todo se pueda multiplicar, Señor, para que todo sea para dar tu testimonio, Señor, tu palabra. Te pido que bendigas a la iglesia, ayuda a cada miembro de iglesia, Señor, que puedan seguir adelante, Señor. Cuida a todas aquellas personas que puedan estar pasando mal, aquellos que estén enfermas, Señor, dales fuerza. Te lo pido en tu nombre de Jesús. Amén. Les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio frutos, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100%. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días, mis queridos hermanos de la iglesia de Sants. Es una iglesia que le tengo mucho cariño porque os conozco la gran mayoría y siento un gran aprecio por vosotros. Y recibí la invitación de vuestro pastor para llevaros la palabra y me siento muy contento, aunque sea compartirlo a través de estos medios virtuales. Un día el Señor querrá que sea en persona y por encima de todo hágase su voluntad. Os envío un abrazo muy grande, pero mis hermanos, antes quisiera elevar una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento, en este bendito día, Señor, yo te pido que la palabra que tú tienes dispuesta, el mensaje, sea impartido con el poder de tu Espíritu, que vaya directo al corazón de tus hijos de Sants. Que los bendigas muchísimo, Señor, y tócanos ahora con tu buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera compartir con vosotros la reflexión que se desprende de un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y es el versículo 31. Podéis buscarlo en vuestras Biblias. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estas palabras las dice Jesús en un momento muy importante de su vida y del plan de redención. Jesús dice estas palabras en el aposento alto, un jueves por la noche, cuando Él se está despidiendo de sus discípulos. Sus discípulos, la gran mayoría, no entienden el mensaje. Jesús es consciente de que está ya en sus últimas horas, en la carne, en este mundo, y quiere dejar un mensaje, quiere despedirse de ellos. Y el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, recoge muy bien todo lo que Jesús pide al Padre por sus discípulos, porque Jesús sabe que se van a quedar solos a merced de lobos rapaces, se van a quedar solos en el mundo, y Jesús los ama y les quiere dejar un mensaje y las instrucciones y su cariño. La oración sacerdotal, que es como se conoce al capítulo 17, dicho de otras palabras, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es un monumento de arquitectura gramatical y sobre todo de arquitectura teológica. Por favor, esta tarde, cuando tengáis, o otro día, cuando tengáis un minutito, leeos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Son unos deberes que os pongo. Veréis que ese mensaje no solamente es para los discípulos que estaban con él en el aposento alto. Ese mensaje es para todos nosotros, para todo hijo de Dios, mientras dure el paréntesis del pecado en el universo. Jesús sabe que habían salido del mundo y abogó a su Padre en favor de ellos. Jesús pedía la unidad del cuerpo de Cristo, que era la iglesia que iba a nacer, que se iba a formar, iglesia que estaba embrionaria en tiempo de Jesús, y que los discípulos se iban a encargar de que esa iglesia se repartiera por Judea, por Samaria, después por el resto del mundo,
Ese fue el trabajo que después recogió Pablo, llevar el Evangelio por todo el universo conocido, hoy a todo el globo, pero sobre todo aquel mensaje de Cristo es aplicable para hoy, porque aquella iglesita pequeña que cabían todos en un aposento alto, aquella iglesita, y hoy nuestras iglesias mundiales, todas vivan en unidad, unidad en las iglesias locales y unidad a nivel global. Jesús afirmó en el versículo 23, tomad nota, dijo, yo en ellos y tú en mí, Padre, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad, mis hermanos, es fortaleza. La unidad no es una palabra que los pastores usamos muchísimo, no es una palabra que los dirigentes reclaman mucho en nuestras iglesias. La unidad es fortaleza. La unidad es crecimiento, unidos en las mil formas que hay en la iglesia, pero sobre todo una unidad en el cuerpo de Cristo. Mirad, lo hemos vivido muy bien. Desde hace unos meses, desde marzo, abril, Satanás se propuso cerrar las iglesias. Bueno, lo consiguió cerrando nuestros templos en la iglesia local de Barcelona. Pero, ay, Dios mío, eso no lo pensaba él. Él no pensaba que si cerró los templos, nacían muchísimas iglesias en las casas, en los hogares. Y ahí los grupos pequeños, yo imagino que en Sants también ha sucedido, los grupos pequeños han hecho un trabajo maravilloso porque cada grupito pequeño es una iglesia, en una casa. Ya lo dijo el Señor, allí donde estuvierais 2 o 3 más, allí hay una iglesia. Pues han nacido en este país y en todo el globo donde lo cerró la pandemia, han nacido muchísimas iglesias, voy a usar el adjetivo caseras, pero con el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde, ahí mis hermanos, las matemáticas de Dios nos demuestran que nosotros no entendemos nada de matemáticas. Podemos ser licenciados en matemáticas, pero no entendemos las matemáticas de Dios. En la iglesia de Sants, por ejemplo, 10, 12, 15 grupos pequeños han nacido, 10, 12 iglesias. ¿Hay 12 iglesias en Sants? No, hay una más una más una, 12 no, pero es una, la unidad. La unidad es fortaleza, mis hermanos, y no es una utopía. Se puede conseguir y es lo que más odia el enemigo, porque nos hace poderosos. Se cuenta, os voy a comentar una ilustración de un hombre que fue a visitar a un familiar a un instituto, una institución pues mental para personas con problemas psicológicos y están allí internos. Visitó, dio una vuelta por el patio, por las instalaciones y después al salir le dice al director, oiga, yo me he fijado que aquí pues hay como, según usted, 70, 80 internos y he visto que celadores y funcionarios son 3 o 4. ¿Ustedes no tienen miedo que se unan todos los internos y los agredan o se escapen o se fuguen o hagan alguna trastada? Dice, no, el director, que conocía muy bien la psicología humana, dijo, usted no se preocupe porque no tenga miedo. Los locos nunca se unen. Y nosotros, aunque tenemos una especie de locura, nosotros podemos estar cuerdos en nuestro juicio, pero tenemos una especie de locura que Pablo la definió muy bien. Nuestra locura es el Evangelio. Y el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque son las cosas de Dios. Y aunque tengamos esa locura, entre comillas, por el Evangelio, nosotros sí que podemos y debemos unirnos. ¿Qué tipo de unidad, mis hermanos? ¿Qué tipo de unidad quería Cristo para su iglesia,
aquella que Él puso los cimientos, y la Iglesia universal hasta el fin de los tiempos. Pues, en primer lugar, Cristo quería que fuera una Iglesia unida en un solo espíritu. Y vamos otra vez a las matemáticas de Dios, porque si vamos, mis hermanos, al libro del profeta Isaías, en su capítulo 11, los versículos 1 y 2, ahí nos hablan de espíritu, del Espíritu de Dios, pero nos habla de muchísimos espíritus. Dice el versículo 1, refiriéndose a Jesús, que aún faltaban siglos para que naciera desde tiempos de Isaías. Y dijo, escribió Isaías, inspirado, del tronco de Isaí vendrá una vara y un vástago retoñará de esas raíces. De la vía genealógica de Isaí nacería su hijo. Y de su hijo, y su hijo hasta llegar a Jesús. Y sobre Jesús dice el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Yo he contado aquí 7 espíritus. Es un número simbólico que denota la plenitud. 7, 1 más 1 más 1, 7. No, es uno, un único espíritu que no tiene otro nombre que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo invisible, poderoso. Ese es el espíritu en el que la Iglesia ha de forjar su unidad. El Espíritu Santo es la fuerza impulsora que subyace en la unidad de la Iglesia. Por su intermedio, por la influencia del Espíritu Santo, los creyentes somos conducidos hasta la Iglesia, porque es el Espíritu de Dios, mis hermanos, el que te lleva cada sábado a la Iglesia, el que cada día te hace interesarte por las cosas de Dios, el que muchos momentos de tu vida te motiva a buscar a Dios en oración. Ese Espíritu Santo es el que quiebra barreras, es el que quiebra las barreras entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, altos y bajos, entre griegos y judíos. Ya no hay diferencia, todos unidos en un solo espíritu. Una única raza, una única tipo de hombres y mujeres a los ojos de Dios. Ay, pero viene ahora la observación difícil. Pero a nuestros ojos, vemos con los mismos ojos a todos nuestros hermanos de Iglesia. Es una pregunta que escuece un poquito, porque este sí, este lo veo, ay, que hoy no, aquel no. Ay, eso es una pregunta, es una observación para reflexionar. Una unidad en el único Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque también hay otra unidad que Cristo quiere para nuestra Iglesia, y es que además de estar unidos en un solo Espíritu, estemos unidos en una sola fe. Y es verdad, todos somos diferentes, cada uno únicos, pero todos diferentes, con dones diferentes, con capacidades, pero hemos de tener una única y una misma fe. Romanos 10, 17, recordad lo que dice. Así como la fe viene como resultado del oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y la sierva del Señor, la hermana White, en la Iglesia Remanente, la página 36, tiene un párrafo clave. Es un párrafo, es cortito, yo os lo voy a leer. Dice la señora White: si alguno en la Iglesia adopta puntos de vista diferentes a la Biblia sin considerar la influencia del Espíritu Santo y justifica su conducta alegando que tiene derecho a tener teorías diferentes a las bíblicas o a las doctrinas de la Iglesia, y luego además quiere difundirlas o imponerlas a otros, ¿cómo podrá cumplirse la oración de Juan 17 entre nosotros?
Y si aún otro más, se levanta y cada uno reclama su derecho a tener teorías diferentes y hablar lo que le place en relación con la fe del cuerpo de la Iglesia, ¿dónde estará la armonía que existió entre Cristo y su Padre si nosotros en nuestra Iglesia no tenemos una única armonía en nuestra doctrina? Pues eso es lo que Cristo pidió en oración, que existiera entre sus hermanos, entre sus discípulos y entre nosotros. Y ahí es donde, mis hermanos, donde tiene lugar una cosa que habéis oído muchas veces, que está sucediendo y no nos hemos dado cuenta. Eso que está sucediendo y no percibimos, porque pensamos que está en el futuro, eso se llama zarandeo, porque el diablo es especialista en sacudir las iglesias y tiene muchos motivos para sacudir, muchos más que motivos, argumentos, encuentra excusas y lugares donde agarrarse para poner doctrinas que discrepan abiertamente con la palabra. ¿O acaso ha sucedido alguna vez que en alguna iglesia entraran doctrinas que no compartimos y hay hermanos que la sostienen, incluso llega a fraccionarse la iglesia e irse de la iglesia? Pues eso, aunque ni los que están en la fe y los que están en el error no se dan cuenta, eso es un zarandeo, mis hermanos, ya es el zarandeo. Y está escrito desde los tiempos bíblicos. En los últimos tiempos, Satanás sembrará dudas, teorías, formas de pensar, discrepancias de pensar en la iglesia, que lo que generan es división entre nosotros. No entremos, un dicho español, no entremos al trapo, no entremos a esos argumentos demoníacos que buscan nuestra separación. Mirad, mis hermanos, si entre algo tan claro en la palabra y en espíritu de profecía, algo tan claro como la música, como la vestimenta, si en eso ya no estamos de acuerdo, ya sostenemos posturas que el diablo agita, hemos de tener mucho cuidado por cuidar nuestra iglesia. En los últimos tiempos veremos nuestra iglesia sacudida, y nuestros últimos tiempos no es a partir de 2050 ni de 2100. En los últimos tiempos es desde que tú naciste y conoces la iglesia. Los últimos tiempos son hoy, ayer y mañana, son estos días. Y la iglesia, estos últimos tiempos, la iglesia estará compuesta por personas que comparten las verdades del Evangelio. Nuestra iglesia se llama Iglesia Remanente, y es verdad, es este grupito que Dios ha seleccionado a lo largo del planeta para que preparemos al mundo para su venida. Pero también nunca falta, nunca, en Sants, en talleres que yo conozco, en Cornellà, Clot, Guinardó, Badalona, nunca faltarán personas fieles, firmes y conscientes de la palabra de Dios, personas que pondrán las cosas de Dios lo primero en sus vidas, aunque se desplomen los cielos. Personas que se mantendrán fieles en la observancia a los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. El diablo zarandeará, sacudirá. Nuestra preocupación es no caer, pero la iglesia no caerá. Procura tú no caer, procuremos no caer, porque nos jugamos nuestra vida eterna. La unidad hace muy útiles los esfuerzos de la iglesia. Hay un texto que quiero leer de la hermana White, que se encuentra ahí mismo en la Iglesia Remanente, página 68, 3 líneas, muy cortito. Si la unidad por la cual Cristo oró existiera hoy entre los hijos de Dios, estos darían un testimonio viviente y reflejarían una luz clara que brillaría en medio del mundo. Nuestra iglesia tiene todo en la mano para ser un faro hacia el mundo. Y hoy nosotros estamos sumidos en disputas, que si que si lo otro, que si hoy sí, que si hoy no. Vosotros, ¿verdad, mis hermanos? Y más quienes llevéis décadas, años en la iglesia,
¿Verdad que habéis visto muchos hermanos abandonar la iglesia? Pues mirad, las estadísticas, estos son números reales. Las estadísticas hablan sobre el abandono de la iglesia, por el abandono de miembros de la iglesia. Pues unas 3/4 partes, un 75% de hermanos que abandonan la iglesia son por discusiones entre nosotros, por desencuentros, por falta de sintonía entre nosotros, peleas, enfados, humillaciones entre nosotros. Es 3/4 partes de las personas que abandonan la iglesia por apostasía, por no estar de acuerdo, por discutir alguna doctrina. Es un 10, un 15%, es muy poquito, pero el gran grueso de personas que abandonan la iglesia es por enfrentamientos entre nosotros. No en Sants, ni Clot, ni Badalona, ni Cornellá. No, es la iglesia mundial, que tenemos que replantearnos muchas cosas, mis hermanos. La armonía revela la unidad y el estilo del reino de Dios. Porque, como leí antes, si todo nuestro patrimonio doctrinal y moral lo pusiésemos a la vista del mundo, el mundo vería que son los ángeles buenos de Dios los que trabajan y forman la iglesia. Y estaríamos nuestras iglesias bendecidas y cuidadas por ángeles, y la unidad de mis hermanos demostraría todo el poder de la iglesia. Los departamentos, los ministerios, todos tendrían gran éxito. ¿Qué es lo que desanima mucho? No a los pastores, que también lo hacen, pero ¿qué es lo que desanima mucho? A los directores de vuestros departamentos, a los directores de familia, ministerio personal, jóvenes. ¿Por qué se desaniman muchas veces? Por falta de fe, en absoluto. Están ahí dirigiendo departamentos porque han respondido al llamado de Dios. Pero, ay, Dios mío, preparar un programa que sabes que se te van a poner media iglesia o de uñas, que te lo van a discutir todo. Si estamos unidos en la fe de Jesús, eso no ocurre ni tendría que ocurrir. Y termino con los textos de la hermana White, que dice: lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Ahí está el problema, cuando dejamos de seguir a Cristo y empezamos a seguirnos a nosotros mismos. Cuando Cristo inició su obra mediadora al lado de su Padre en el cielo, Cristo nos garantizó que ese blanco por conseguir la unidad no es una quimera, no es una ilusión, puede ser una realidad muy posible, y lo es a través del Espíritu Santo que concedió esos dones. Y el propósito principal de los dones del Espíritu Santo es establecer una unidad de la fe entre los creyentes. Mis hermanos, hoy estamos en este mes de septiembre. A nuestras espaldas están 6 meses que la Iglesia continúa militante, combativa, no presencialmente. Hubieron algunos conatos, nos encontramos algunos sábados con precauciones, pero no pudo ser, pero continuamos virtualmente. La Iglesia continuará y vivimos desde estos 6 últimos meses y hasta que el Señor diga y su misericordia trabaje. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Las iglesias están cerradas por medidas sanitarias, pero felizmente, como os dije antes, han nacido iglesias en muchos hogares. Volviendo a aquella iglesia apostólica del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordad que Pablo en el libro de Romanos se despide de Aquila y Priscila diciéndoles: y a los hermanos que están en la iglesia que está en su casa. Hoy han salido muchas iglesias en los hogares, pero en este río revuelto que es
que no podemos congregarnos todos juntos, el adversario aprovechará para sacar su parte y provocará otro estilo de zarandeo. ¿Recordáis cómo era vuestra iglesia de Sants? ¿Recordáis cómo era vuestra iglesia en marzo, cuando os reunisteis por última vez todos juntos? ¿Recordáis? ¿Lo estáis viendo todos? Pues mirad, yo os puedo decir que cuando volváis a reunirnos, cuando Dios quiera, otra vez todos, faltarán hermanos. Faltarán hermanos que se han perdido por el camino. Hermanos que los llevó el Espíritu de Dios, pero su fe era debilita. Y como la semilla que cayó entre piedras, quedaron trastornados por la situación y no crecieron espiritualmente y se han secado. Otros hermanos no estarán porque son hermanos que los trajo a la iglesia un espíritu, pero que no venía de Dios. Venían por sus intereses, negocios terrenales, asuntos y intereses privados. Esos se han perdido por el camino. Yo puedo daros el testimonio de que pastoreando una iglesia de Madrid, el ayuntamiento nos cerró. Una iglesia de las más grandes, después de la iglesia de Alenza, de las más grandes de Madrid, una iglesia latina. Oye, y el ayuntamiento nos cierra el templo por cuestiones de permisos y cosas burocráticas. Nos cierra el templo. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué hacemos? Pues nada, durante un año estuvimos reuniéndonos los sábados por la mañana en un salón de convenciones, un salón de eventos, un salón alquilado, y estuvimos reuniéndonos un sábado por lo menos presencialmente toda la iglesia, pues como dije, a lo largo de un año. Felizmente, ¡ay! El Señor nos regala, es verdad, eso fue un regalo, nos regala no un local, nos regala un edificio. Nos regala un edificio por 1.000 euros mensuales. Eso fue un regalo del cielo. 4 plantas después de un año de sequía. Fue como del éxodo del desierto llegar a una Canaán terrenal. Pues cuando nos reunimos los sábados, nos damos cuenta que, oye, el hermano tal, ¿alguien sabe de tal? Pues muchos hermanos se perdieron y posiblemente en este zarandeo de pandemia, quien no esté firmemente arraigado como ese árbol plantado junto a las aguas del Salmo 1, quien no esté firmemente arraigado se habrá perdido por el camino. Pero mis hermanos, la iglesia, yo os hablo de Sants, la iglesia no desaparecerá nunca. Y me atrevo a decir que ese nunca lo escribimos con mayúsculas. La iglesia de Dios, adventista de séptimo día, incluso las locales, no desaparecerán nunca. Porque allí donde un hermano abandonó, Dios traerá 2, traerá 3. Donde quedó un hueco de iglesia, quedó un banco vacío, que faltaron, Dios traerá un pueblo que aún no han recibido el mensaje. Y a esos son los que Dios está buscando. Son los que Dios está preparándolos para ese fuerte último pregón, para esa lluvia tardía, ese derramamiento de Espíritu Santo poderoso. Las iglesias nunca van a verse menguadas de personas. Siempre, siempre, siempre habrá un pueblo preparado para recibir al Señor. Y hoy son momentos, mis hermanos, de aumentar nuestra fe, fortalecernos, pedir que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, porque hoy que el tema va de pandemia, esto es un zarandeo, pero que es un zarandeo muy pequeño comparado con el zarandeo que nos viene en un futuro muy próximo. Ese sí que será terrible. Un zarandeo, mi hermano, en el que estará en juego tu trabajo, tu vida, porque se va a tener que elegir entre el verdadero día de adoración. Y ahí, más que zarandeo, va a ser una sacudida muy grande
que Satanás va a ejercer sobre la Iglesia. Hoy necesitamos, mis hermanos, estar más unidos que nunca, porque el enemigo quiere zarandear la Iglesia, zarandearte a ti, y en la unidad tenemos nuestra defensa, tenemos nuestra unidad, como dijo Cristo, aquella unidad que pedía para los discípulos en Juan 17. Cristo la quiere para su Iglesia de Sants, que esté firme, fuerte y poderosa, para resistir ese zarandeo, que no será como ahora, que dentro de las dificultades podemos hacer una vida normal, pero tu vida podrá peligrar en un futuro cercano. Tu trabajo. Prepárate para ese futuro próximo zarandeo. Y recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermanita, recuerda que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. No caigas, sé fuerte, que el Señor te bendiga, te cuide muchísimo en este sábado y en el resto de tu vida en la tierra, hasta prepararnos para recibir a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Que Él os cuide, que Él os bendiga. Amén.